conversación. Esto quería me dijeron que estaba grabando. Por eso Perdón quería agradecer que me olvidé de también. grabar antes, pero bueno, ahí está. Ahora después yo... No, porque estaba sin, de cosas que ayer no lo había. Sí, agradecí a Vanina, no lo había hecho. Ya que hace un largo camino que estoy con esto. Y esto, poder hablar en un profesorado de educación física de provincia, es todo un sueño que yo tengo, por hablar con ustedes también, ¿no? Con los estudiantes. Esto recién empieza, porque no es tan fácil esto, el camino. Es fácil caminar, andar, pero poder llegar a ciertos lugares. Entonces yo estoy recontra agradecida porque era algo que yo quería hacerlo. Entonces hay que seguir insistiendo cuando uno tiene una idea o algo que sabe que puede llegar a. Esto digo yo, ¿no? Parezco Claudio Domínguez, pero es algo así. Entonces quiero agradecer porque es algo que yo lo había como soñado. Y bueno, y ni hablar de los estudiantes. Así que agradecida a Cintia, que fue la primera que hace muchos años también me dio un espacio, y a vos, Vanina, ni hablar. Porque tiene que ver con la solidaridad, con esta red de entramado. Bueno, no, y las otras dos cosas como para poder empezar, yo vengo del palo académico, estoy atravesada por el vínculo, que en algún momento, si alguien quiere después, yo puedo contar, pero no es el caso, desde ahí saco toda la información, desde el barro, pero tengo un palo académico que me sirve, porque yo soy docente de educación física y yo laburo de esto. Entonces, luego de aprender muchas cosas que tienen que ver con lo vincular, hice una especialización en danza movimiento terapia, en el UNA, donde todo lo abordé con el transfeminismo y con las infancias trans y adolescencias no trans, y luego hice una diplomatura en la UBA de educación sexual integral. Hay 3 diplomaturas. La de la UBA es económica, pero hay que pagar. No es muy cara, pero hay que pagar. Y luego hay 2 diplomaturas que le ponemos énfasis a lo público, y sé que Vanina también, que es gratuita. Una es la de Joaquín B. González, para el que quiere seguir haciéndolo, y que da puntaje, y otra es la de la Escuela de Maestros, ¿no? O sea, es gratuita, son 2 años, y aprendes un montón. Una es más académica, porque es la gestión del gobierno de la ciudad, entonces es más académica, y la otra quizás le da una vuelta, la del Joaquimbe, le da una vuelta con otro tipo de ESI, pero siempre basándonos en lo institucional, normativo y pedagógico, ¿no? Así que eso quería compartir, y bueno, y si querés seguir vos, Vani, así después yo extiendo. Bueno, gracias. Gracias, Lau. Bueno, acá entonces el tema que nos convoca es la ESI en la escuela específicamente, y como dice Lau, es un camino inacabado, todo es inacabado, ¿no? Pero más pensando en la ESI y pensando en la formación inicial, digamos un pequeño disparador, como yo siempre les digo. Estos 3, 4 años que ustedes transitan en el PUEC, algunos más de 4 o 5 a lo que puedan llegar para recibirse, no alcanza, por eso es formación inicial. Ustedes tienen que seguir perfeccionándose, tienen que seguir abriendo esas puertas. Hay muchas ahí, como dice Lau, muchas entidades gratuitas que permiten la capacitación docente, ahí la Escuela de Maestros en Capital, acá el CIE, en la provincia de Buenos Aires. Ustedes pueden seguir perfeccionándose a través de los cursos, les da puntaje y pueden acceder a los cargos en las escuelas públicas, en los actos públicos, y esto les amplía el puntaje, ¿sí? Entonces, bueno, ahí yo estoy trabajando en el CIE como formadora hasta el momento, así que bueno, si alguno va a hacer algún curso, los puedo encontrar, me pueden encontrar a mí, o algún compañero mío que pueda llegar a concursar, con siempre cargos que se concursan, que se presentan proyectos, y que bueno, que ustedes en el futuro también podrían ingresar a estos cargos, ¿sí? Entonces ahí fíjense que la amplitud de la carrera docente en el campo profesional de la educación física, cómo va tomando diferentes caminos. Sería bueno que ustedes los conozcan, y esta es, digamos, nuestra obligación como profesores del PUEF, informarles, ¿sí? Y estar actualizados. Por eso la ESI es actualización docente. Yo creo que ningún docente puede escapar de este contenido, y bueno, y acá estamos, ¿sí? Bueno, entonces, les voy a contar cómo hacer el guión de la clase o la hoja de ruta, como siempre les digo. Vamos a tomar un primer momento de
saberes previos. Me gustaría que ustedes compartan ahí qué saben de la ESI, qué les resuena la ESI, qué significa la ESI, con qué palabras lo asocian, ¿sí? En un segundo momento vamos a trabajar sobre la primera puerta de entrada de la ESI, que es la reflexión sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia corporeidad. Después Laura, en un tercer momento, hará su ponencia. Su ponencia contiene una parte teórica y una parte práctica, y después al final una despedida donde vamos a tratar de cerrar un poquito cómo seguimos, cómo terminamos. Así que les pido que no se vayan antes, ¿sí? Que traten de estar hasta el final. Así que bueno, compartiendo esto de la hoja de ruta, que siempre me gusta contarles lo que vamos a hacer, vamos ahí en el chat a compartir rápidamente, porque se pasó rápido, ayer llegamos justo, ¿no? Depende de lo que ustedes hablen, pero la idea es no hablar mucho, sino compartir en el chat, para que Lau también tenga idea de qué es lo que saben ustedes. O sea, en el chat comparten, ¿qué es la ESI para ustedes? ¿Qué conocimientos tienen de la ESI? ¿En qué otra asignatura del PUES trabajaron la ESI? ¿Sí? Así como lo dice los contenidos. ¿Sí? Estaría bueno, ayer hablaron en filosofía, hablaron algunos que tuvieron con la profesora Lavaque en deportes de conjunto, ¿no? Creo que fue esa la conversación que tuvimos en la segunda clase. Los invito a participar ahí. Si no hay comentarios, seguimos, pero sería bueno que ustedes nos cuenten. ¿Qué es ESI para ustedes? ¿Están ahí o están dormidos? Si pueden activar la cámara sería Estaría buenísimo, alucinante. porque si no Así sale nos horrible la vemos. grabación, ¿viste? El Zoom hace así, abre las cosas y las hace todo en Sí, negro. yo solo la veo a Daniela, y a Sin y a Ahí está, Vani. ahí van activando. Muy Diversidad, bien, respeto, redensa quizás, pero bueno, sí, sí, educación sí, sexual integral. Muy bien, esa es muy bien la súper. sigla, Clara. ¿Qué más? ¿Qué más le resuena con el nombre ESI? ¿O cómo lo ven ¿Alguno en la vivenció, por práctica? ejemplo? Estoy pensando si alguno vivenció, porque desde el 2006 que está la ley. Por ejemplo, yo hice la secundaria, supuestamente en vigencia estaba la ley. Y no tuve ESI y tenía, se van a reír, pero tenía educación para el amor, ¿no? Una escuela privada católica y supuestamente la ESI la estaban dando mediante esos grupos religiosos, ¿no? Quizás a alguno le resuena la ESI, la vivenció, o tuvo talleres en la escuela, o tuvo también educación para el amor. Yo por mi parte lo mismo, yo soy egresado de un colegio católico acá en Chadelina y está en vigencia la ley, pero dependía mucho del profe que teníamos, del enfoque que quería darle. Por ejemplo, teníamos un profe de biología que esperó hasta la última clase del semestre para darnos, no sé, algo de aparato reproductor o en ese sentido, como que era medio tabú el tema. Pero también más arriba, en el sexto año, tuvimos también un taller parecido a ese, que se articulaba más o menos con construcción ciudadana, pero que venía una profe de afuera y nos daba otros temas diversos, más prácticos. Claro. Gracias. Bueno, gracias Juan por participar. Buenísimo. Ahí siguen activándose. Bueno, menos mal, pensé que estaban durmiendo la siesta. Acá en el chat dicen que en el colegio solo tuvieron una charla de métodos anticonceptivos. Lo dice Benítez Micaela. Buenísimo, ahí está. Bueno, ahí van saliendo experiencias, está buenísimo eso. ¿Alguien más? Yo quería comentar recién con respecto a esto que dije, habilitemos la cámara y puedo articularlo con los comentarios que están hablando ustedes, ¿no? Los estudiantes, o bueno, no sé, los pibes más jóvenes, las pibas más jóvenes. La ESI tiene que ver con eso también, ¿no? Con mirarte. Eso solo, eso tiene que ver con la ESI. La ESI tiene que ver con escuchar, eso tiene que ver con la ESI. Además de la genitalidad. Entonces, por eso para mí es muy importante que en una charla de educación sexual integral nos podamos mirar, porque el mirar tiene que ver con la educación sexual integral. Eso, para poner en órbita. En el chat hay otros comentarios de los chicos, ¿sí? Que dicen, es educación sexual integral, se centra en el desarrollo integral de la persona. Bueno, yo tuve una materia que se llamaba salud y adolescencia en el normal, yo también salud y adolescencia, pero muy poco.
Yo en el colegio solo tuve una charla de métodos anticonceptivos. Yo estoy en la calle y solo voy escuchando, profe. Bueno, eso. Bueno, gracias por contestarnos, porque a mí me preocupa eso, ¿viste? ¿Dónde están? Bueno, no importa, no indaguemos mucho. Cuidado de nuestro cuerpo, dice Narela, y nuestras emociones y las personas con las que nos vinculamos. Ahí aparece el vínculo, muy bien. La ESI habla de las perspectivas de género, la diversidad, la afectividad, los derechos y el cuidado del cuerpo y la salud. Muy bien, Muy Micaela. bien, muy bien esos ejes ahí. Viste, ya están ahí al tanto. Se ve que Muy bien. leyeron. Muy bien. Bueno, entonces, pueden seguir ahí activando los comentarios, no hay ningún problema. Vamos a hacer la primera, digamos, el primer momento que tiene que ver con esta primera puerta de entrada, ventanita de entrada, como ustedes, si leyeron, saben, ¿no? Ahí como pone como tres ventanas, tres puertas. A mí me da lo mismo decir puerta o ventana, pero la idea es abrir, ¿no? Esto que se abre, que es la reflexión con nosotros mismos, ¿sí? Con nosotros y nosotras. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué vivencias anteriores tenemos? Como poder pensarnos y poder, digamos, pensar en nuestra corporeidad y en nuestras concepciones. Por eso es muy importante. ¿Sí? Acá hablamos de la escuela privada, de la escuela pública, pero más allá de las jurisdicciones, ¿no? Tiene que ver con esto de las concepciones. Las matrices, ¿se acuerdan que habíamos hablado de esto? Las matrices de aprendizaje, y acá se ponen en juego mucho más, pues son matrices netamente concepciones filosóficas, pensamientos, normativas, mandatos, etc. Entonces vamos a hacer un ejercicio, yo por eso, el que está en la calle, está haciendo esto, no sé si lo va a poder hacer, quizás tiene una gran mirada en introspección y lo va a poder hacer, pero yo digo, si está caminando que se detenga, porque tiene que parar. Entonces les voy a proponer hacer un ejercicio. Lo usamos mucho, es una técnica que permite pensar y permite, digamos, recordar. Recordar algo que está escondido. Entonces, por eso necesitamos una serie de condiciones para poder recordar. Es un ejercicio que lo hacemos mucho para la práctica docente, generalmente cuando empezamos a pensar en las matrices de aprendizaje y recordamos nuestras marcas como docentes. Hoy lo vamos a utilizar un poco esta técnica para pensar en reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, les voy a pedir, que pongan su cuerpo cómodo. ¿Sí? Que estén en una posición que les permita estar relajados. Si pueden apagar el teléfono sería bárbaro, aunque lo están usando muchos, así que esa persona está medio loca. ¿Cómo le va a pedir que apaguen el teléfono? Pero bueno, si no lo están usando, están con la compu, estaría bueno no usarlo, dejarlo ahí por un rato, que no entre el perro, cierran la puerta, ¿sí? Todo lo que pueda llegar a molestar. Van a ser 5 o 6 minutos nomás, porque no tenemos mucho tiempo, y les voy a pedir que empiecen a escuchar a su cuerpo, empiecen a pensar, primero en su respiración, ¿sí? ¿Cómo es su respiración? Si está agitada. ¿La pueden escuchar? ¿Pueden escuchar los latidos de su corazón? ¿Pueden sentir ese corazón como late? ¿Cómo están tus músculos? ¿Cómo están tus articulaciones? De a poco vamos a movilizar las partes que nos molesten, las que quieran hacer. La idea es sentirse cómodos. ¿Sí? Empiecen a movilizar el cuerpo, todo lo que me incomoda. Y de a poco vamos a intentar cerrar los ojos. Quien no lo pueda hacer, no importa. ¿Sí? Va a poder hacer igual el ejercicio. La idea es que el cerrar los ojos me va a permitir concentrarme un poco más y recordar. Los voy a invitar a identificar algunos recuerdos del pasado. ¿Sí? El pasado más recordable, porque a veces uno no sabe qué pasado pueda recordar. Yo quisiera llegar a la niñez, a esos primeros pasos en la escuela inicial. ¿Sí? Algunos otro día no se acordaban de lo que jugaban, pero ya estuvimos practicando un poquito cuáles eran los juegos que hacíamos en el jardín. Esa es la idea. Si no pueden llegar al inicial, llegarán a donde puedan, a la primaria, a la secundaria, al cuarto. ¿Sí? Los voy a invitar a viajar a través del tiempo. Reconocer tus vivencias, traer tus recuerdos más lindos o no tanto. ¿Sí? Les voy a hacer algunas preguntas que pueden disparar esos recuerdos, como por ejemplo, cuando eras niña, cuando eras niño, ¿con qué juguete jugabas? ¿Cuál era tu juguete preferido?
¿A qué jugabas? Recordar algún juego preferido. ¿Eras libre en tu elección o estabas condicionado por algún mandato familiar o por alguna cuestión del entorno? ¿Eras juzgado por esto, por lo que jugabas o por lo que no te gustaba jugar? Siguiendo un poquito con el recuerdo, te voy a pedir que te acuerdes cómo te vestías. ¿Eras libre para elegir los colores de tu vestimenta? ¿O de alguna manera te condicionaban con el rosa, con el celeste, con el amarillo, con el blanco, para identificar si eras varón o eras mujer? ¿Podrías decir a través de estos recuerdos, a través de los juguetes, a través de las elecciones, a través de cómo te vestías o los gustos que tenías, si te sentías libre o qué sentías pasaba cuando sucedían estas cosas? ¿Callabas por respeto? ¿Te enojabas? ¿Hacías berrinche? ¿O simplemente no hablabas? Siguiendo un poquito en este recuerdo, que no pudiera hacer, y que pudiera seguir recordando, ¿qué frase o mandato social recordás en este tiempo tan lejano? Retenerlas ahí en tu retina porque después las vamos a ir compartiendo en el chat. Estos mandatos sociales que recordás, ¿hacían distinción entre el ser varón y el ser mujer? ¿O qué otra distinción recordás que pudieran hacer estos mandatos? ¿Qué normativas o qué mandatos en tu vida te marcaron y de alguna manera condicionaron algunos gustos o algunas sensaciones? En relación a tus seres queridos, compañeros de trabajo, pueden ser, o compañeros de estudio en este caso, ¿qué frases habitualmente utilizaban que pensás que pueden discriminar o que pueden dar lugar a esta situación de ser varón o de ser mujer, o ser diferente, o ser otro? ¿Qué sentimientos aparecen en este nuevo momento? ¿Sí? Lo que yo llamo la grupalidad. Porque ahí, cuando empezamos a transitar diferentes grupos sociales, ¿qué otros mandatos aparecieron? ¿Qué otras frases aparecieron que de alguna manera te marcó en tu adolescencia, en tu paso por la niñez, si puedes recordar más atrás? Y ahora te invito a que pienses en el hoy. Hoy ya, hoy, estudiante del PUE. ¿Cómo te sentís con tu cuerpo? ¿Lo querés? ¿Lo cuidás? ¿Te gusta? ¿Estás contento? ¿Cómo expresás lo que te pasa? ¿Guardás lo que te pasa? ¿O lo comunicás? ¿Qué es lo que te genera malestar? ¿Qué es lo que no te gusta y querés cambiar y no podés? Esta imagen corporal, este cuerpo vivido, este cuerpo representado en este momento, ¿cómo lo percibís? ¿Qué te da alegría y qué te pone tristes? Y en relación con tus seres queridos o tus compañeros de trabajo, estas frases cotidianas que te decían, a veces discriminadoras, que descalificaban o obsturaban tu manera de ser, ¿las repetís hoy inconscientemente? ¿O directamente las borraste? ¿En algún momento se te escapó esa frase y quizás la dijiste inconscientemente y no te diste cuenta y pudiste herir a otra persona? En el grupo familiar, o en el grupo de amigos, o en el grupo de estudiantil, etcétera, etcétera. Voy a dejar un minutito más para que sigan recordando, para que sigan identificando las frases, porque quizás ustedes hoy no se pararon a pensar en estas frases. Te invito a pensar en este viaje. Viste que cuando vas de viaje tenés que armar una valija. Bueno, abrir la valija y sacar todo eso que no te gusta. Y poner en este viaje esas palabras, esas acciones que te gustaría llevarte. Llevarte a este viaje del futuro, que querés que pase en la escuela con vos como docente. Y vas a buscar esas palabras que te reconfortan, que te dan amorosidad, que te refugian, y las vas a colocar en esa valija. Me conozco, me respeto y siento. Voy a dejar unos minutitos más para que sigan recordando.
de a poquito ir abriendo los ojos, ir anotando lo que me pasó, pueden escribir ahí, hacer un diario, hacer una bitácora, qué me fue pasando en esta experiencia. A algunos les costó más, a otros les costó menos, alguien no lo pudo hacer. Entonces ahí habilitamos el chat para que ustedes compartan su experiencia, o nos puedan decir. Si bien es algo muy íntimo y muy personal, está bueno ir identificando, aunque sea esos mandatos. ¿Qué frase aparecieron? ¿Qué frases aparecieron? Y también a las profes nos van a indicar un poquito en qué lado están, ¿no? ¿Cuál fue su experiencia? Como para poder ir avanzando en este tema de la ESI y reconociendo algunas cuestiones que hay que desandar, ¿no? Hay como empezar es el ovillo este que ya está armado y hay que empezar a desovillar, que es muy difícil, es lo más difícil de la ESI. ¿Sí? Bueno, ¿cómo les fue con el ejercicio? ¿Bien o no? ¿Qué reacciones podrían elegir ahí en las caritas del Zoom? Yo voy a hacer la mía. Ahí está. Miren que esto creo que dura 20 segundos, ¿eh? A ver, ¿qué nos regalan? ¿Qué nos regalan a las profes que están acá? Muchos corazones, asombro, bueno. Tienen que verse algunas caras, uno no sabe bien qué son, ¿no? Pero supongo que ese es el asombro. Depende cómo lo mire. Buenísimo. Lauri, ahí corazón. Bueno, a ver si hay algo en el chat, vamos a leer. ¿Alguien quiere habilitar el micrófono? Nosotros somos pocos, podemos hablar un poco. Las nenas no se sientan así, las nenas no tienen que jugar con los varones. Bueno, buenísimo. Eso es muy típico, ¿no? Esto de nenas y nenes, ya salió también en el grupo. Lo hablamos también desde la clase de educación física. Yo conté una experiencia de la observación de un practicante que cuando fue la primera clase, no voy a decir quién es, me callo, entré a la escuela, transité el patio, saludé a los profesores, me senté detrás del árbol y empecé a mirar y a observar. El practicante no me conocía porque, viste, lo que da el espacio cibernético, pasa esto, ¿no? Me venían en un cuadradito, cuando me vieron caminando no sabían que era la profesora. Entonces de repente el estudiante decía, estaban en el arco jugando a la mancha, todos en línea, detrás de la pared, todos contra la pared. Entonces el practicante decía, ahora salen las nenas, y jugaban a la mancha las nenas en ese cuadradito. Tiempo, ahora salen los varones, salían los varones. Entonces de repente termina la clase, el practicante me ve a mí, porque no me conoce, ay, profe, ¿usted estaba ahí? Sí, no importa, seguí tranquilo en la clase que después salgo. Entonces le pregunté por qué había hecho esta distinción en el juego, porque justamente lo habíamos hablado en la clase, ¿no? Esto de no dividir por... Claro, evidentemente los chicos estaban acostumbrados y el profe de la clase lo hacía como algo común. Entonces la comodidad del practicante fue seguir con lo que estaba haciendo el profe. ¿Sí? Lo bueno es que lo pudimos reflexionar, pudimos hablar y pudimos pensar en esto y que bueno, que no hay que hacer estas divisiones. Y menos en el primer ciclo, que es terrible, ¿no? Porque es donde más vamos marcando esta situación que nos atraviesa con la S. Bueno, entonces tiene que ver con esto que ustedes dicen acá, ¿no? Este pensamiento que viene de hace mucho. ¿Qué más pudieron recordar? ¿Qué otra frase? ¿Ninguna? ¿No pudieron recordar nada? ¿Recordaron? ¿No recordaron? Un tiempo difícil para recordar, ¿no? Con tantas cosas. A ver. ¿Pudieron llegar? A mí se me viene mucho, Martín. me costó mucho igual, a veces nos cuesta darnos cuenta qué es lo que está mal porque desde chicos nos vinieron inculcando eso, pero sí me di cuenta que por ahí yo era mucho de jugar con varones porque me gustaban más esos juegos, por ejemplo, y como que siempre hubo un ¿por qué juegas tanto con los varones y por qué no juegas con las nenas? O por qué te gustan más esos juegos, como que a veces como que trataban de bruta o algo así por jugar con varones simplemente. Bueno, vos fíjate que vos dijiste malo o bueno, y yo en ningún momento traje esa connotación. En ningún momento me escucharon decir que estaba malo o que estaba bien. Simplemente lo que estaba tratando de identificar es lo que les pasaba a ustedes en estas decisiones que tomaban, si eran libres o no, o si de alguna manera podían expresarse. Porque muchas veces en la cuestión de los mandatos y cuando uno va creciendo,
Uno, evidentemente, lo bueno o lo malo tiene que ver con lo que me retan o no, pero yo no me refería tanto a eso, me refería a pensar cómo ustedes se sentían en esos recuerdos, y qué recuerdos aparecían, qué pequeños recuerdos aparecían. Bueno, a ver si alguien más nos compartió algo, si no, damos paso a la ponencia de Lau. Si bien yo jugaba... Yo me acuerdo, bueno, tengo muchos años más, entonces Ay. me acuerdo bastantes cosas, pero por ejemplo, a mi papá le gustaba el fútbol y a mi hermana y a mí también, entonces cuando nos llevaba, y tengo un hermano varón, cuando él iba con mi hermano varón a la cancha, iba a la hinchada, y a nosotras nos gustaba ir a la hinchada porque había emoción, pero mi papá cuando nos llevaba a mi hermana y a mí, nos llevaba a la platea y decía, no, porque ellas son señoritas, no pueden ir del lado, digamos, de la tribuna donde había más emoción. Pero, digamos, esto se repetía en unas cuantas cosas, ¿sí? O si jugábamos muy con el cuerpo, que bueno, evidentemente a todos nosotros nos gustaba jugar con el cuerpo, por lo menos digo en mi familia, mi hermana, a mí, somos todos profes, también un poco nos decían que no seamos tan marimachos, ¿no? Ese era el término que se usaba. Pero bueno, para la edad que tengo yo, que son unos cuantos, bastante libre fui en esa época, digamos, no tan reprimida, me siento de ese modo. Buenísimo. Sí, ayer salió también el tema de los nenes no lloran, por ejemplo, ¿no? Al revés de lo que decís vos, ¿no? Que la nena es machona y los nenes no pueden llorar. Algunos de los chicos decían, eso es típico que te digan eso. Pero bueno, y acá Micaela nos dice, si bien yo jugaba todo, hasta la pelota y a la bolita, cuando se me regalaba algo era de nena como muñecas o pinturitas. Sí, esos son algunas normativas que todavía siguen, ¿no? Y no está mal, ¿verdad? No está mal, yo digo, no está mal que la nena juegue a la muñeca, ni que el nene juegue a los autitos. Lo malo sería no poder jugar a lo otro que no es lo normativo del varón o de la mujer. Entonces ahí no estamos cuestionando la muñeca o el auto, sino estamos pensando en no estereotipar, ahí bien como dice Laura en su libro, sin estereotipos, ¿sí? Pudiendo seleccionar y pudiendo poder pasar por todos los juegos. De todas maneras, hoy hay varones que eligen muñecos, ¿sí? Yo tengo 2 nietos varones, perdón que sea autorreferencial, pero es lo más cercano que tengo. Y en realidad, bueno, uno de ellos le gusta un carrito de bebé, el carrito de supermercado, lleva al bebé a pasear con el carrito y digamos, nadie lo reprime en su elección cuando quiere un juguete de esas características, ¿sí? Porque bueno, su papá a él lo cuida, digo, esto, ¿no? Yo no sé si hay que ser como, bueno, todos sabemos que hoy somos todos más amplios, ¿no? O, no sé si todos, pero bueno, estamos intentando. Sí, un poco la niñez o los chicos son mucho más transparentes ahora, entonces de alguna manera los ponen a los papás en esta situación, aunque no lo aceptan, ¿no? Pero de alguna manera, y esto es lo bueno de que aparezca en la escuela, ¿no? Porque ya se toma, ya se explica, ya se habla, y esto es lo que nos propone la ley, ¿no? No dejarlo de hablar. Bueno, si no hay más comentarios, pueden seguir ahí activando sus comentarios, flexibilizando la comunicación, que estaría bueno que se animen a contarnos lo que les pasa. Lau ahora nos va a hacer una conversación acerca de qué es la ESI, bueno, a través de los ejes, etcétera, etcétera. Les cuento que esto ya está colgado ahí en el aula, les dejé los links en las noticias, que ayer les colgué yo en el chat, ¿sí? Con los diseños curriculares, todo el desarrollo lo tienen ahí en el aula, guárdenselo, porque vieron que después si el aula desaparece no está más, siempre tienen que guardar los archivos para que tengan ahí, los puedan leer cuando puedan. Así que bueno, les doy el paso al Lau para que ella comience con su ponencia. Bueno, gracias. Bueno, gracias por estar, por la escucha, por la presencia. Lo que voy a comentar primeramente es más que nada una ponencia, una charla, un conversatorio. Esa palabra me gusta. Un conversatorio de educación sexual integral. Y cualquier cosa, no cualquier cosa, todo lo que les resuene, lo que les atraviese. Igual después vamos a hacer una especie de un trabajito muy cortito vivencial que tiene que ver con el tema de las identidades. Que es mucho más profundo, pero cualquier palabra que no entiendan, cualquier comentario que les resuene, que digan, uy, ¿qué es esto? Lo pueden escribir al toque en el chat
o después podemos seguir hablando. Eso les digo yo, ¿no? Yo tengo unos anteojos acá, que son los anteojos de un sistema binario, que no me dejan ver. Entonces me voy a sacar estos anteojos para poder ver un poco más allá y ver que el binarismo se está perdiendo en el universo. Esto es algo nuevo, ya no lo hice. Bueno, y más en educación física. Así que ahí está, me puse estos anteojos que puede ver mucho más allá. Una profesora de educación física que nació en el 67, o sea que como dice acá Sin, ¿viste? Bueno, acá andamos, muchachas, muchachos, muchachos. Bueno, como ustedes más que nada se enfocan en educación inicial, tratemos de ponernos en ese contexto, donde voy a decir que la ESI, ¿no? La educación sexual integral, tiene antecedentes, como ya sabemos, ya que hay docentes que están trabajando hace tiempo con ella, hace bastante, pero quizás ha tomado un carácter más legal o más concreto hace algunos años. En donde en sus 15 años de la sanción, ¿no?, de la Ley de Educación Sexual Integral, que fue en el 2006, se fueron construyendo nuevos decires, nuevas miradas. Por lo tanto, la idea es seguirla enfocando en los 4 ejes para poder usar también nuestra historia. 4 ejes, digo yo, que son 4 preguntas que a mí me sirvieron, y todo lo que pasó después del 2006, pero siempre teniéndola en un contexto normativo y legislativo, ¿no? No olvidarse eso, que nosotros estamos trabajando en las escuelas y tenemos que meter la ESI. En realidad hay que dar educación sexual integral, porque tenemos una ley. Entonces, por eso es mi primera pregunta, que es totalmente abarcativa, y que dice, ¿por qué enseñar con educación sexual integral? ¿Por qué tengo que enseñar? Primeramente porque hay leyes, que es la ley 26.150, que se sancionó el 23 de octubre del 2006, y luego de esa ley hay varias leyes que tienen que ver con los derechos de las infancias, de las adolescencias, la ley de protección del derecho de las niñas, niños y adolescentes, y todas las leyes que enfocan y que abarcan todo un tema de cuidado hacia la mujer, hacia las diferentes identidades, y a causa de eso, las puedo decir, pero no quiero abarcar tanto tiempo porque es tedioso y además no hago power, yo en este momento menos. Así que como educadores y educadoras tenemos la obligación y la responsabilidad, y a la vez la gran oportunidad de poder enseñar educación sexual integral en las escuelas. Otra pregunta que acá se habló, que alguien lo dijo, es ¿qué incluye la ESI? Entonces, la educación sexual integral no solo está restringida a la genitalidad, como se había escuchado, que nos habían enseñado cuando éramos pequeños. Que había un profesor de biología, ay Dios, o que había la ética. Yo digo, no puedo decir, no. Nos enfocamos desde ese lugar, que está bueno, pero que me dormí. Despiértenme, y ahí me despiertan y veo que hay ejes conceptuales de la ESI, que es esto, también lo escribieron: cuidar el cuerpo y la salud, ejercer nuestros derechos, garantizar la igualdad de género, valorar la afectividad y respetar la diversidad. Entonces, agarro esos ejes, tiqui, 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 y los empiezo a desmenuzar. Yo voy a hablar más lento, ¿no? Entonces, cuando agarro el eje valorar la afectividad, acuérdense ustedes, de escribir, si quieren, de escribirlo en un papelito, de todo lo que quieran decir. Todo lo que sea incorrecto, díganlo. Entonces, en valorar la afectividad, ¿qué es lo que estoy diciendo cuando en este eje hablo de la construcción de la subjetividad? ¿Qué es lo que quiero decir, no? Específicamente digo que como docentes, cada vez que le estamos hablando a una infancia, le estamos diciendo cuánto vale. Que con ese solo decir, el decir, le estamos enseñando con ese. No importa de qué manera lo haga, o en qué lugar, o delante de quién, eso da igual. Lo que estoy diciendo es que cada vez que se le habla a un niño, a una infancia,
le estoy diciendo que sea y que se comporte de determinada manera. Hay que estar atentos o atentas con eso. En la escuela, las emociones y los sentimientos están presentes en toda interacción humana. Entonces, es por eso que si como docente, yo, ustedes, cuando le hablo a un niño, le miro a los ojos, por eso agradecí que tuvieran las pantallas abiertas, y le hago saber cuánto me importa y qué valor tiene para mí, que esa infancia me escuche y que el mensaje que le estoy dando pueda llegar a sostenerle y a darle identidad, hace que esa construcción de la subjetividad sea ni más ni menos aportar desde la escuela, desde el patio, desde un contexto educativo, desde la docencia, como nosotros somos esos, docentes y sujetos de educación, un sostenimiento emocional, afectivo, hacia esas infancias, hacia esos niños, en donde la afectividad, el afecto, contribuye el encuentro y el desencuentro con quienes actuamos cotidianamente. Nos relacionamos con esos niños. Entonces, una pregunta que a mí me atraviesa y que también la digo, ¿cómo subjetivo, no? Ese niño, esa niña. ¿Cómo lo subjetivo? ¿Cómo lo hago sujeto? En realidad es eso, ¿cómo subjetivo ese niño? Entonces, lo subjetivo diciéndole que es un niño que hace las cosas bien, no estancándole en un rol como que es una bruta, como que es un violento, como recién empezó Vanina, ¿no? Acordándonos lo que nos decían, sin darle la posibilidad de cambio. Pero para que haya un cambio, para poder correrme, para poder moverme, para poder cambiar de lugar, para poder mirar, tiqui, 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 tiene que haber una dinámica, ¿no? Tiene que haber una dinámica. ¿Y cómo logro esa dinámica? Y la logro a través de la mirada sostenida, de la escucha atenta, de la apertura de un espacio para que puedan tener confianza, que puedan expresar lo que necesitan. Y es por medio de este eje que es, ¿se acuerdan? Valorar la afectividad, en donde hay una sintonía con la expresión de las emociones y de los sentimientos. Y desde ese lugar lograr que ese niño, esa niña, ese niño pueda decir lo que siente, lo que le pasa, y que logre nombrar eso que le está pasando, que lo pueda nombrar. Que si, por ejemplo, están tristes, que puedan decir lo que les pasa. Y que logren nombrar esa tristeza. Por ejemplo, ¿no? Esa sensación. Por ejemplo, cuando dicen, esto que hace que se me acelere el corazón, esto, ¡ay, me duele la cabeza! O me está latiendo mucho, o siento que nada, un nudo en la panza. Y a partir de ahí lograr que ellos o ellas identifiquen qué es lo que sienten, qué es lo que sienten. Más allá de, sí, me siento bien, me siento mal. Sí, ¿cómo está todo? Está todo bien, ¿eh? No, a veces no está todo bien. A veces está todo bien, pero ¿cómo es todo bien? Capaz es un chicle lo que estoy diciendo, pero está bueno porque a través de las preguntas, de registrar lo que sienten. ¿Por qué me enfurece? A ver, ¿por qué me enfurece? ¿Por qué me siento lastimada? ¿Por qué me agarra bronca, o me agarra ira, o me agarra angustia? ¿Por qué me molesta eso del otro? ¿Cómo puedo decirle a ese otro o esa otra que lo que está haciendo me está causando angustia, me está molestando? Esto en las infancias, pero también en nosotros, ¿no? Como adultos, ustedes como jóvenes, o como futuros profesores, es alucinante. Ustedes también son la semilla, porque yo me faltan 3 años para jubilarme, ponele, ¿no? Estoy ansiando jubilarme, pero nada, los que recién empiezan en el patio, ¿no? Ese docente que hablaba Vanina, perdón, y decía esto que estaba diciendo. Todas estas preguntas y todas estas respuestas son ejercicios, tanto para el docente como para los niños o las niñas, o las niñas. Por eso yo estoy enseñándoles, porque se aprende. Es un ejercicio, pero es un ejercicio porque es un aprendizaje. Uno no nace aprendiendo educación sexual integral, y está muy bueno que se enseñe. Otro eje es respetar la diversidad y garantizar la perspectiva de género. Lo puse en 2
para que no se haga tan largo. Este eje es cómo poder ejercer nuestros derechos y poder reflexionar y repensar la infancia en nuestras prácticas pedagógicas, en donde los saberes corporales y relacionales juegan un rol fundamental como dinámica de conocimiento que ocasionan nuevamente cercanía o alejamiento entre los cuerpos. Y acá viene algo que me parece esencial como profes de educación física, profas. Cada vez que se divide la fila entre nenas y varones, estamos haciendo distinción de género. Cada vez que pensamos que una nena tendría que ser más prolija que un varón, estamos haciendo distinción de género. Cada vez que pensamos que hay deportes para nenas y deporte para nenes, estamos haciendo distinción de género. Cada vez que pensamos que el espacio de nenes es diferente al espacio de nenas, estamos haciendo distinción de género. Cada intervención que hacemos nosotros, como sujetos de educación, como sujetos, sujetas, tiene que ver con la perspectiva de género. Y en esa participación se abre una puerta de entrada para la educación sexual integral. Hay una puerta de entrada, acá entra la educación sexual integral, muchachos, a ver, filas de nenas y varones, no. A ver quién corre primero, no. Yo saqué, que no es algo mío, es algo que me explotó la cabeza y que me gustó mucho cuando lo leí, que decía que entre esas divisiones que se instituyen en la escuela, la que aparece como más natural es la que se refiere a sujetos masculinos y femeninos. En la escuela se aprende a ser varón y a ser mujer. También diremos, aunque no voy a entrar acá en detalles, ¿no? Ni voy a profundizar, que se aprende a ser heterosexual. Pero no se aprende a ser bisexual, ni tampoco homosexual, ni lesbiana, ni travesti. Esperen. Ahí va. Ay, me encanta lo de los anteojos. Ni travesti. Y junto con todo esto, se aprende a despreciar las diferencias. Esto no es algo que escribí yo, lo encontré en un escrito, que cualquiera lo googlean o después se los paso, que se llama Espacios Escolares y Relaciones de Género. Es de una colectiva feminista, La Revuelta, donde se habla del sexismo y del androcentrismo. Es entonces que cuando nos referimos a perspectiva de género, es pensar desde la docencia que los varones son de una manera y las mujeres de otra, dentro de un sistema binario, y que las capacidades y aptitudes están relacionadas al género. Por ejemplo, los digo porque algo me pasó a mí, hace varios años, ahora ya no, pero bueno, pero me ha pasado. Por ejemplo, si alguien me dice que tengo un niño nuevo en mi clase, yo estoy en la clase y me dice, mira que que te llegó un pibe nuevo, una piba nueva. Y yo al toque pregunto, ¿es nena o es varón? ¿Es nena o es varón? Entonces, ¿qué es lo que significa que yo pregunte sobre su género? ¿Por qué para ese docente o para mí es tan importante que sea nena o sea varón? ¿Cuál es el imaginario de esa pregunta? Y ahí, luego de un ejercicio, luego de una trayectoria, luego de un pensamiento, de una reflexión, registro, que las distintas formas de ser nena o de ser varón se han construido. Es una construcción social e histórica en mi sociedad, en nuestra sociedad. Y como docentes, rechazar todas las formas de discriminación y desigualdad y de trato de oportunidades. Desde eso tan básico, desde eso tan básico, de ya preguntar. Cuando hablamos de diversidad, en la educación sexual integral, estamos enunciando la diversidad de cuerpos diferentes, de culturas diferentes, de alturas diferentes. Y además darnos cuenta que estamos dando clase, conviviendo con grupos pluralistas, identificando situaciones cotidianas de lo que se llama presunción de la heterosexualidad. Ayer me preguntaron, en uno de los, creo que el de las 4 de la tarde, qué quería decir presunción de la heterosexualidad. Esto de creer que somos todos heterosexuales, ¿no? Esto es increíble. Ya no pasa, pero a veces creemos que, bueno, más adelante, me estoy adelantando. Por eso la educación sexual integral nos traspasa como docentes, porque en lo cotidiano escolar nos vemos atravesados en nuestros saberes, por la ESI, no solo con una perspectiva de género, sino también con una perspectiva de derechos humanos. Y en este tiempo, en este presente, me pregunto,
como docente, ¿cómo va a ser mi pedagogía? ¿Se preguntan ustedes, como practicantes, como futuros docentes, cómo va a ser mi pedagogía? ¿Qué va a ser una heteropedagogía compulsiva? Compulsiva lo hablo de esto de la presunción, ¿no? De creer que una heteropedagogía compulsiva, creyendo que todo el grupo que está conmigo es de varones. Esperen. Varones, mujeres y heterosexuales. Y lo que propone la ESI es otro tipo de pedagogía. Una pedagogía del abrazo, de la escucha, respetando, reconociendo las diversas orientaciones sexuales, las identidades de género, y tratar de ir un poco más lejos, de abordar la ESI. No solo de una perspectiva feminista, que tiene que ver con una justicia social, pero yo me metí un poco más, ¿viste? Sino de una perspectiva transfeminista, que abarque todas las disidencias. Por eso, una de las primeras puertas de entrada de la ESI es la reflexión de nosotros, nosotras, nosotres mismos, porque nos sentimos atravesados y aparecen en el centro nuestras creencias, nuestras opiniones, nuestros valores, que nos enfrentan con nuestros miedos, nuestros tabúes, nuestras certezas, y ahí nos hace aparecer como personas sexuadas. La educación sexual integral no es un hecho aislado, porque se inscribe en un marco de políticas públicas relacionadas con la inclusión y con la equidad. Con un ámbito escolar de diálogo, de respeto, de igualdad de oportunidades, de condiciones, y que no solo sea algo que comparto con ustedes en este momento. Ahora es medio monólogo, le voy a tirar un torbellino de cosas, voy a tratar de ver, ¿no? Si se abren un abanico de posibilidades para que empiecen a entrar otras emociones. Y está también la posibilidad para poder reflexionar estos que hablamos hace un rato, los conceptos biologicistas y la transfobia internalizada, que yo alguna vez la tuve también, ¿eh? Yo tuve también, y no me di cuenta o no me daba cuenta, desde un rol docente. Mucho más comprometido y separándolo de la norma, de un cuerpo heterosexual y binario. Y usarlo como disparador en nuestra tarea docente. Por ejemplo, yo hace unos años, en mis clases, tenía un niño obeso que tenía muy desarrolladas las glándulas mamarias. Literalmente, era un varón con tetas. Un varón con tetas. Y no estoy hablando de identidades, estoy hablando de obesidad, que es otro tema. Yo no soy especialista en eso, así que no voy a hablar. Y le costaba, pero sí puedo darme cuenta que le costaba mucho moverse. Y además se le dificultaba habitar el espacio con disfrute. Un cuerpo que no podía disfrutar. Estoy hablando de un niño de 12 años, de 11 años. Y si una como docente, le dice a ese niño, o le enseña que hay muchas posibilidades de corporalidades, más allá de lo que dice el dibujo o los libros, y que siendo varón, que él no se ve reflejado en ese dibujo, que ese adolescente, aunque no se vea reflejado en esos dibujos, puede escuchar de nosotros, sujetos de educación, profes de educación física, que aunque tenga gónadas masculinas, su cuerpo puede tener mamas, su cuerpo puede tener tetas. Entonces, a ese niño, a esa infancia, a ese adolescente, le damos un sostén emocional de parte del docente y de protección frente, ¿saben a quién? A la mirada de los otros. Y entonces ahí reflexionar críticamente sobre las representaciones de cuerpo que sostiene la sociedad y que muchas veces reproducen las instituciones educativas. ¿Qué significa tener un cuerpo diferente? ¿Hay un cuerpo diferente? El año pasado una mamá me pide una entrevista, así, porque somos autorreferenciales. Trabajamos con las corporalidades y con las emociones. ¿Cómo no vamos a ser autorreferenciales? Elegimos esta carrera que es maravillosa, que no es solo agarrar una pelota, que no es solo ganar,
Estamos trabajando con algo mucho más profundo que tiene que ver el cuerpo y la emoción, y más en esta época. Y esa mamá me dijo esto, de que su cuerpo no estaba, que el cuerpo de su hija no estaba representado en las láminas que ven los docentes. Y bueno, era una infante trans que cursaba el 3er grado, 8 años. ¿Y qué nos pasa con esto? Sabemos que la escuela nos escapa del discurso hegemónico. Y estaría bueno que estos discursos se visibilicen, partiendo, como dice, el diseño curricular, básicamente. Pero ahí podemos sacar mucho, porque nos basamos en un diseño curricular. Yo no estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo, agarremos ese diseño. Este diseño dice qué concepción de cuerpos sustentan nuestras prácticas docentes. Otro eje que también ustedes lo escribieron, o una compañera o compañero escribió, es cuidar el cuerpo y la salud y ejercer nuestros derechos. Este eje apunta no solo a los cambios anatómicos, sino también a los cambios emocionales, que como docentes debemos trabajar la importancia del autocuidado y del cuidado de los otros y de las otras. En el diseño vamos a leer una palabra que se llama autoprotección. Esta palabra se refiere a que podamos comunicarnos sin eufemismos. Como por ejemplo, si ese niño o esa niña quiere contarnos algo, es mucho más fácil si hablamos entre él, ella y yo el mismo idioma, y con palabras científicamente validadas. No totó, tutú, pununi, no. Háblame qué es lo que me querés decir. Nombrar las partes de su cuerpo y poder entender si algo les pasa. Por ejemplo, algo básico, yo tuve una experiencia con un niño que al salir del baño, luego de mi clase de educación física, se me acerca y me dice, Lau, un compañero me tocó. Así, directamente. En la clase de educación física cuando van a lavarse las manos. Como docente puedo habilitarle herramientas de expresión que se logra por medio de la confianza, que no es fácil, Mis amores, no es fácil. O sea que una de las causas de no poder decir es el temor. Habilitarle palabras que crea que están mal, decirlas y generar una empatía, un espacio de confianza. Poder darle un nombre correcto a lo que me pasa cuando está relacionada con las partes de su cuerpo, como pene, vagina, teta, vulva, culo, ano. Esas palabras, Y después codo, brazo, hombro, todo lo demás. La autoprotección consiste que si un niño, una niña, tiene que contar algo que le pasó, por ejemplo, lo que conocemos como secretos malos, no cuentes. Cuando alguien le hizo algún daño, pueda nombrar las partes de su cuerpo. Este eje no solo está enfocado sobre el cuidado de uno o de los otros, o unas o de las otras. Además, la promoción, el cuidado de la salud, habla sobre la prevención de enfermedades, en la infancia también, ¿no? Donde hay reglamentaciones, que se pueden ver más adelante, como respecto a lo del HIV, y hay decretos que reglamentan, aunque se está pidiendo una ley, ¿no? Una nueva ley de HIV. Bueno, yo acá hablé sobre estos ejes, y ahora voy a hacer una pregunta que es ¿en qué momento y de qué forma puedo enseñar con la ESI? Entonces, como la idea es transversalizarlo, podemos trabajar la ESI como profe de educación física, donde hay varias opciones. Esto está buenísimo, combinando los contenidos del diseño curricular de educación sexual integral con lo que yo tengo planificado, desde mi rol docente y con el diseño de educación física. Entonces, por ejemplo, tiro preguntas. ¿Por qué creen que se nombra a más deportistas varones que mujeres? O, por ejemplo, ¿algún escuchó hablar sobre el Mundial de Mujeres que se jugó en el 2019? Son preguntas que le hacemos a las infancias o a nosotros mismos, Pues yo también tuve que buscar. O, por ejemplo, ¿saben quién es la primera basquetbolista trans en la Argentina? Bueno, cuando se acerca alguna fecha que debemos conmemorar, que siempre nos viene a nosotros hacer el acto de educación física, el 25 de mayo, el 9 de julio. Entonces ahí, por ejemplo, poder intercalar algún acto y hacer alguna presentación con los pibes. Y, por ejemplo, comenzar a adentrarnos
por medio de charlas. Y siempre esto de las preguntas, como dijo Vanina al principio, ¿no? Esta pregunta que interrumpe. ¿Por qué creen que no hay ninguna mujer en la época colonial? Esto yo me di cuenta de grande, ¿eh? Y solo se ven mujeres vendiendo comidas o en situaciones domésticas. Increíble. O poder articularlo con la época actual, que seguramente les va a resultar a los pibes, a las pibas muy ajeno, ¿no? Este comentario. Dejar que ellos mismos o ellas lo interpelen y poder transversalizar estas preguntas con contenidos de educación física, contenidos de educación sexual integral. Por ejemplo, si usamos, hay un contenido de educación física, es el cuerpo y el medio físico. Fácil. Y ahí buscar situaciones problemáticas y preguntarles, ¿por qué creen que no había personas con limitación motora? Eso es un golazo. No había ningún rengo. Es tremendo. Yo no vi ningún negro y ningún negro. Ningún gordo. Es increíble. Un gordo, por ejemplo. Y replantarles por qué fueron invisibilizadas esas personas, ¿no? Los pibes de ahora vuelan, las pibas de ahora vuelan, ¿no? Y ahí trabajar los contenidos de educación física y los contenidos de educación sexual integral, porque este es un taller de educación sexual integral, ¿no? Bueno, también está el tema de los talleres, eso está también muy bueno, que la dinámica del taller es un buen disparador, buscando un día a la semana. También se puede usar como prácticas, ¿no? Como practicantes, en la de trabajar sobre la ESI. Eso se puede realizar a través de lecturas, de cuentos, relacionándolas con la profa de digital. Por ejemplo, yo traté de problematizar Blancanieves, o Caperucita Roja, o el cuento de Mujercitas. El cuento de Mujercitas es imperdible. Ya sé que es de otra época, pero llevarlo a esta época, ¿no? Es de otra época que es esta época también, ¿no? Leerlo y comenzar a problematizarlo como estrategia de construcción pedagógica y articularlo con la perspectiva de género. Y preguntarles, ¿por qué creen que Blancanieves, aunque nunca conoció al príncipe, se enamora? Eso es increíble. Se enamora y no conoce al chabón. ¿O por qué creen que el cuento termina cuando se casa? Y acá hay una pregunta que yo uso mucho, que las mismas infancias te contestan. ¿Qué termina cuando se casa alguien? Eso está bueno, porque las respuestas son hermosas. ¿Por qué puede darle un beso cuando está dormida? Vieron que la Bella Durmiente se despierta porque el príncipe viene y le da el beso. ¿Y se puede dar un beso cuando alguien está dormido? Cuando alguien está dormida, ¿se puede dar un beso? ¿Por qué Aurora tiene que esperar tanto tiempo dormida hasta que venga un varón a despertarla? ¿Por qué tiene que ser un beso de varón? Primero. ¿Puede ser un beso de una nena? ¿De mujer? Perdón, de nena no, de una mujer. ¿O por qué tiene que ser un beso de amor? Esto, ¿no? De la hipersexualización. Por eso me salió esta de la nena. Resaltar el tema del consentimiento y poder articular con distintas actividades en el patio. El tema del consentimiento, el no es el no. ¿Cuándo puedo dar un beso? Todas estas preguntas se relacionan con distintos ejes conceptuales de la educación sexual integral y con contenidos de la educación física. Luego está la asamblea, que eso es mucho más abierto. Estoy tirando estrategias, después podemos seguir hablando en otro momento, en otro contexto más privado. El espacio de asamblea también puede ser un encuentro disparador para articularlo con el programa de vínculos saludables, conversar temas emergentes o de fondo, como el maltrato, como la organización de juegos, como la distribución de los espacios, o temas más puntuales, como por ejemplo, la manera en que me dirijo a ese otro o a esa otra. Tuve una experiencia en las clases de educación física, acá, como recién decían las profas, donde viene un estudiante y me comenta, así, me dice, profa, yo lo uso, me dicen Lau me dijo puto, así nomás, Lau, tal persona me dijo puto. Y en ese momento, porque les va a pasar, y seguramente les pasó, como docente, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si alguien me dijo, che, me dijo puto. Otro pibe que me dijo, profe, me dijo que soy una nena. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando usamos el gay como insulto? Entonces ahí hay que problematizarlo. Ahí que hay que sentarse, vení,
¿Por qué lo decís? ¿Qué significa para vos esa palabra? También está la situación en donde un varón lo insulte a otro y le diga mariquita, mariquita. Este lenguaje que tiene una connotación en la apoyutura de la misoginia y la violencia machista, relacionado con lo femenino. Ahí hay que hablarlo y hay que desmenuzarlo. Ya que si algún niño, un varón, una identidad masculina, usa el ser mujer como insulto, no importa de dónde venga, algo de su concepción de ser mujer está desjerarquizado. Y ahí estamos nosotros, nosotras, profes de educación física, donde tenemos la obligación de accionar para poder resolver estos conflictos, porque no solo somos una corporalidad. Repensar cómo responden estas preguntas. ¿Por qué lo decís? ¿Qué es lo que pasa cuando escuchan esto? ¿Saben por qué resalto este cuestionamiento? Porque quizás le dicen negro, negro, y siguen jugando, como si nada. O villero, o saben cómo responder. Pero si le dicen mariquita ya no, quedan en silencio. Entonces, como docente, retomar y desarmar esto en los chicos, en las chicas, lleva tiempo. Lleva un trabajo sostenido, y se requiere continuidad. Y decirle, como dijo Vanina, que estas palabras afectan a todos. Entonces yo vuelvo a esto, ¿no? Cuerpos normales, cuerpos cuestionados, cuerpos abyectos, diversas corporalidades sobre las que repensar, ¿no? A la hora de planificar la educación sexual integral. Y lo último es cómo puedo enseñar ESI. Hay mucha bibliografía, no solo el diseño frente a tantas vertientes y a necesidades. Los organismos gubernamentales comenzaron a armar materiales, porque ya se dieron cuenta que había que ponerle cuadernos para el aula, que contienen un marco teórico, información valiosísima para los y las profes, así como propuestas de secuencias didácticas, para que los docentes puedan desarrollar en sus clases, láminas, cuadernillos. Ahí tengo, bueno, no lo saqué porque el otro día lo saqué y era muy tedioso. Hay materiales concretos como ESI y discapacidad, ESI y familia. También hay lineamientos curriculares, lineamientos que no solo abarcan la manera como abordar los contenidos, sino que además nos ayuda cómo enfrentar pedagógicamente situaciones cotidianas. También hay lineamientos curriculares como ESI y maltrato infantil. Vanina después los baja todos en un link. Orientaciones para la escuela. Bueno, hay un manual docente, ESI, esta es mi ESI. ESI inicial, ESI primaria, ESI secundaria. Bueno, yo termino con muchas preguntas, que ya terminamos esta parte teórica, que es algo para mí, que yo siempre me lo cuestiono, y me hace una persona diferente. Entonces, y se los dejo a ustedes, igual esto queda, son preguntas que las he escuchado, entonces y me las replanteo, y me pregunto, ¿no? Porque nosotros, y me emociono, no elegimos cualquier carrera, eso quiere decir, ¿viste? No elegimos trabajar en un shopping, no elegimos vender ropa, no elegimos trabajar o ser preparadora física. Nosotros somos docentes de educación física, con todo lo que eso implica. O sea, estamos haciendo una carrera. Entonces, somos re valiosos, re valiosas con nuestra palabra y nuestra mirada. Entonces, yo me pregunto, cuando estoy dando clases, y veo a esos chicos, esas chicas corriendo en una mancha, o haciendo alguna acrobacia en la colchoneta, ¿cuáles son los estereotipos de género? ¿Y cómo se construyen en las clases a partir de mis propuestas? ¿Cuáles son los espacios, o las actividades, o las definiciones corporales, o hasta las emociones reservadas para algunos, para algunas, para algunos, en las escuelas, en la escuela donde estoy dando clase, donde ustedes dan las prácticas? ¿Qué corporalidades son las que yo observo? ¿Cuáles son las corporalidades que ustedes observan? ¿De qué cuerpo hablo como docente?
cuando me estoy refiriendo a un cuerpo que habita un campo educativo. ¿En qué cuerpos pensamos cuando pensamos en un cuerpo escolarizado? En un cuerpo escolarizado. ¿Sobre qué cuerpos imprimimos nuestras enseñanzas? ¿Qué cuerpos son castigados mentalmente? Cuando observo a mis alumnos, a mis alumnas, ¿qué cuerpos son los que adapto? ¿Y cuál es lo que cuestiono? Como docente de educación física, ¿cómo me enfrento? ¿Cómo me paro? ¿Cómo me desenvuelvo ante esas infancias, esos jóvenes, esos adolescentes que se identifican con una identidad de género distinta a su sexo biológico? En mi historia, cuando me replanteo y me reformulo estas preguntas, lo único que deseo es destruir el patriarcado que habita fuera y dentro de mí. Y concluyo este conversatorio, este monólogo por ahora, con esta reflexión que me atraviesa y me cuestiona. Entonces, cuando yo hablo en tercera persona, Laura, docente de educación física, me encuentro con identidades de género que van por fuera de la heteronorma y el binarismo. El apoyo de problemáticas empiezan por dentro y me enfrenta a personas que llevan adelante una emancipación mucho más engorrosa de lo que yo encaro como cisgénero y heterosexual. Laura, cisgénero y heterosexual. Entonces, termino diciendo, ¿será que mi cuerpo no incomoda demasiado a nadie? Gracias. Ya nada. Les abrazo. Bueno, gracias Lau por tu exposición. Ahí dejamos abierto para las preguntas, algunas cuestiones que no entendieron, que quieran preguntar. Aprovechen que somos pocos y pocas, están yendo, algunos a trabajar, otros tienen otras obligaciones, pero bueno, no importa. Vamos a seguir acá hasta por los que están acá. Sí, te agradecer que están. ¿Qué quisieran preguntar? ¿Qué no entendieron? ¿Qué les resonó? Ahora después Lau va a hacer un ejercicio más práctico, que tiene que ver con las identidades, pero sería bueno hacer una ronda de preguntas, o simplemente comentarios. ¿Sí? ¿Nada? A mí me hizo acordar Milagros, sí, dale. en la clase de conjunto 2, tuvimos una clase de ESI y en un momento yo había dado el ejemplo de que a mí me había pasado en la escuela que los chicos no querían tocarse entre ellos, alumnos no querían estar con cierto compañero y yo llevé eso de que parte de la ESI también era como escucharlos y modificar las cosas dependiendo de lo que ellos quisieran también, pero también indagar en el porqué. Y la profe me había dicho que si ellos realmente, había dado el ejemplo de que lleven algo hombro con hombro, y me dijo, hay que ver si realmente ellos también quieren, el por qué no quieren tocar el hombro con el compañero. Y nada, me acordé de eso en la parte de escuchar y en la parte de la escuela, de la imagen que ellos tienen y de cómo que siempre se dividen los grupos así por nenas y nenes. Sí, Buenísimo. gracias, claro, es porque, mi pelo, es porque, gracias por la experiencia. En realidad, esto que estás comentando, el de, quizás, hablo por mí, no voy a hablar por ustedes ni por nadie o por ciertas personas, el hombro con hombro, capaz es muy fácil para muchas personas. Pero como las corporalidades también están atravesadas, también hay que hacer un recorrido cuando hacemos alguna actividad donde se usa el contacto, ¿no? Aunque sea hombro con hombro. Por eso, bien, lo de la mirada, lo de la escucha y lo del decir, pero quizás antes de eso hay algunas que otras herramientas o algún mini recorrido para luego hacer el hombro con hombro, ¿no? Y más del mismo género. Pero sí, gracias.
Y lo que yo le voy a aclarar, que más allá de lo que tiene que ver con el tocar, interpelar en la consigna, ¿no? Entonces, estas actividades que de alguna manera nos marcaron como profe, ¿no? Esto de disertar unas partes del cuerpo, tocarlas con el otro, nosotros pensamos que estamos trabajando en las partes del cuerpo. Entonces, por ahí la profe lo que te quiso decir es pensar en esto, ¿no? En vez de decir, tocar hombro con hombro, podés dar una consigna un poco más abierta que diga, bueno, a ver, ¿cómo podemos ir juntos tocándonos alguna parte del cuerpo? Entonces ya eso da como una sensación de poder elegir o de pensar, ¿para qué estoy haciendo esto de ir hombro con hombro? ¿Sí? Milagros más allá del contexto que estamos trabajando sobre la ESI, pero sí, obviamente eso tiene que ver con la ESI, ¿no? Pero qué bueno que lo pudiste contar y lo pudiste reflexionar, porque la educación física tiene muchas, no sé, yo aprendí así, ¿no? El famoso fichero, ¿no? Entonces donde había que hacer 14, 500 ejercicios. Y a veces ni sabíamos por qué los hacíamos, ¿no? Era este activismo por el activismo mismo, entonces ahí, y bueno, y no copiar, porque justamente esto es lo que tiene que ver con la formación docente, ¿no? Si bien lo puedes hacer en una casa porque te salió, después poder reflexionar para qué lo hiciste, porque ahí sí tenía sentido eso, ¿no? En tu clase, y que quizás no era necesario hacerlo, ¿no? Más allá de cuestionar el tocarse, ¿no? Que también tiene que ver con la ESI. Bien. Gracias, Milagros, por participar. Si hay una chat ahí. ¿Alguien quiere decir algo? Ya estamos a media hora, yo digo, por eso, si querés arrancar con la técnica. Sí, dale. Si te parece. ¿Querés? Dale, sí, porque quedamos Vale. pocos, se ve que muchos... Sí. No importa. Estamos... No, está bueno. Como vos Bueno, quieras. ahora... Gracias, mamá. Dale. Ahora van a poner así, ¿cómo se van a poner? Van a agarrar una hoja. Arre que encontré la hoja acá, al toque. Y una virome, algo para escribir. Porque vamos a incomodarnos seguramente un poco. Vamos a hacer un laburo que tiene que ver con la corporalidad. Los voy a invitar a conmoverse, a incomodarse, a cuestionar nuestra forma de conocer, de mirar, a darnos cuenta cuáles son las violencias. Es algo para nosotros, para ustedes. Es solo de ustedes, que después lo pueden hacer si quieren, pero hay que pasarlo por el cuerpo, que es lo que hice. ¿Cuáles son las violencias que no percibimos y ejercemos, encarnando todo aquello que no es ajeno y despertar a la responsabilidad? Entonces, ¿qué es sentirnos responsables? ¿Y qué compromiso responsable tenemos desde la escuela? ¿No? Todo eso es lo que vamos a hacer. Entonces les invito a tomar sus hojas. Llevo la atención al cuerpo. Y relajar aquello que esté tenso. Hacer un pequeño viaje por la sensibilidad. Y buscar la espalda. Y en esa desconstrucción, cuando voy a la espalda, comenzar con todas las piezas corporales en donde aparece la disponibilidad, esta palabra, que es la que me va a llevar a la búsqueda. La disponibilidad que me lleva a la búsqueda. Llevo las manos al pecho, cierro los ojos y voy donde siento el latido del corazón. Llevo la atención a la respiración. Y al movimiento que genera esa respiración. El movimiento que genera esa respiración. Respiro profundamente.
Siento el propio corazón. Le doy valor a las palabras. Voy a hablar con el corazón en la mano, donde voy a pensar, sentir. Y desde ese lugar, susurrar internamente y decir yo soy. Yo soy. Inspiro y cuando exhalo susurro yo soy. No interrogándome, solo escuchándome. Yo soy. Darnos cuenta que el interrogatorio es una violencia. Entonces disponernos a escuchar qué grado de sensibilidad hemos podido registrar en el sistema. Y para ser conscientes en cuánta violencia estuvimos inmersas o inmersos. Ahí abrimos los ojos, vemos el papel y voy al centro de la hoja, miro el centro de la hoja. Y desde ese lugar, desde este centro, partimos hacia los márgenes, hacia los extremos mejor, ¿no? Entonces voy a usar uno de los extremos, uno, el que quieran, que esté alejado del centro, y voy a escribir aquellos aspectos formales y actitudinales de mi ser. Aquellos aspectos formales y actitudinales de mi ser. Por ejemplo, ¿no? Yo soy militante. Los roles que ejerzo, también en esos márgenes de la hoja. El yo soy sin juicio. Cómo nos manejamos con esta cultura política. Por ejemplo, el yo soy que consigue trabajo, el yo soy comprometido, el yo soy con el cual socialmente se me reconoce. Ese yo soy lo ponemos en un extremo. Podemos hacer una línea o dibujar en otro, o escribir en otro extremo. Y vamos a poner el yo soy que no podemos controlar. Por ejemplo, yo soy impulsiva. Cada uno pone este yo soy, el que no puedo controlar. El que quizás no está tan bien visto. Yo soy malhumorada. Va a haber una tercera línea donde escribimos los yo sois anteriores en que nos vemos, o por clase, o por origen, o por mandatos, o por creencias. Es el yo soy que me coloca en un lugar de exclusión, de desplazamientos, que me coloca en el foco de las miradas. Por ejemplo, yo soy desbordada o desprolija. Ese yo soy, que me coloca en un aspecto de otredad, en donde está ese otro con una entidad hegemónica y privilegiada. Ese yo soy. Yo soy habladora. Cuando pusimos todos esos yo soy, nos vamos a otro lugar, nos vamos a ese aspecto de alteridad, y nos vamos a las infancias. Nos invitamos a ir hacia la memoria, a la propia niñez. Yo les pido que ahí busquen una autorregulación de lo que sí
o no puedan abrir, porque respetamos nuestra integridad. Respeten su integridad y su privacidad. Ténganse cuidado. Acompáñense. Una autorregulación. Vuelvo a cerrar los ojos. Cerramos los ojos y ponemos las manos sobre nuestros ojos. Respiramos y dejamos que vengan a nuestro alrededor las infancias. ¿Cómo son esas niñeces? ¿Qué nos generan? Nos irritan, nos alegran, todo a la vez. Hay infancias de varias edades. Verlas y sentirlas en su fragilidad y en su fuerza. Les invito a inspirar y a exhalar. A tomar aire varias veces y sostenernos en un aroma que nos traslade a una escena de la infancia, ya que mi niñez huele. Saborear a qué huele. Lo que ha sido vivido, lo que ha sido experimentado. ¿Cómo me siento en ese lugar seguro? Y saben lo que hacemos, miramos a ese corazón, a ese niño o esa niña o ese niñe que hemos sido. ¿A qué juega? ¿Habla? ¿Habla mi niñez? ¿Cómo está vestida? ¿Qué gestos tiene? Son gestos inconfundibles. Soy yo. Ese es mi gesto, ese es mi juego. ¿Está sola mi niñez? ¿Está acompañada? Me acerco a ese niño, a esa niña que soy, que me mira. Que me mira. ¿Qué les preguntaría? ¿Qué necesitaban escuchar? ¿Qué necesitaba escuchar ese niño, esa niña, ese niño? Y se lo dicen, ¿eh? Y se despiden. ¿Cómo se despiden? Volvemos a tocar nuestro pecho, nuestro esternón, nuestro plexo. Esta es la zona de la emoción. Nuestro estómago, y volvemos al adulto, a la adulta, al joven, a nosotros. Inspiramos y exhalamos. Y ahora vamos al centro de la hoja que reservamos para esa corporalidad, para esa silueta, que es la corporalidad de la niñez. El cuerpo es mucho más. Y vamos a escribir una silueta. Dibujen una silueta. Una vez que dibujan, como quieran, ¿eh? O lo que quieran. Una vez que dibujamos esa silueta, van a escribir o dibujar dentro de ella todo el yo soy del deseo. Como si fuera el orden del juego. Por ejemplo, yo soy poderosa, yo soy rocker, yo soy luminosa, yo soy divina. Yo soy bailarina, bailarín. Y entregarse en presencia. A estar en presencia, a ese yo soy. Es un proceso de creación, de hacerse a uno mismo. Y de pronto sentimos que hay un corte. Sentimos la interrupción de un proceso de libertad. Y cerramos los ojos. Cerramos los ojos y reconozco en esta voz, en estas palabras, los ecos que resuenan. Cerramos los ojos porque hay un corte y escuchan estas palabras. Ni se siente que está la nena. Camina derecho, ¿querés? Comportate como un hombre. Machito como papá. La princesa de papi.
Ah, el rey de mamá. Boca sucia. Cállate. Cerrá la boca. Ojo con lo que decís de un adulto, ¿eh? Es así porque yo lo digo. Habla, dale, habla. ¿Te comieron la lengua los ratones? Pareces un puto. No te creo, mentirosa. ¿Mentiroso? ¿Marimacho? Marimacho. Anda, varonera. Te voy a dar autopercepción. Shh. No digas nada, que es un secreto. Shh. Vos lo provocaste. Sos rara, ¿eh? Sos raro, che. ¿Que sentís qué? ¿Que sos qué? Debe ser el deseo inconsciente de la madre. Puta. Camina bien, querés. No te muevas tanto. Inspiro profundo, exhalo y abro los ojos. Inspiro profundo, exhalo y abro los ojos. Tomo el lápiz y alrededor de estas siluetas o de esta silueta, escribir las palabras que te hicieron, escribir las palabras que te incrustaron, aquellas palabras en las que resistimos como un bombardeo. Todo ese bombardeo que es la heteronormatividad, ese bombardeo que es el heterosis patriarcado, el bombardeo del privilegio, el bombardeo de la zona de confort, el bombardeo del adultocentrismo, las palabras y las miradas que dejan cicatriz, todo ese disciplinamiento colectivo, todo ese molde en donde encajar. ¿Y saben qué? Interrumpimos. ¿Cómo sería habernos convocados a interrumpir? Interrupción como disciplina. Escriban, como un deseo de molestar, como invertir la mirada. ¿Qué papel juego yo en esto? Les invito a interrumpir con flechas, con colores, con juegos, con palabras, con colores. Todas esas palabras látigo, todo ese sistema que adoctrina violentamente. Interrumpir ese bombardeo de mandatos, de violencias. ¿Y saben qué? En ese centro, esa interrupción, la vamos a llenar con colores, con pensamientos flexibles, con escuchas, con mariposas. ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Cómo les gusta que les llamen? A mí me gusta que me llamen Lau. Y así nos quedamos, terminando. Pueden hacer lo que desean con esa hoja. La pueden quemar, la pueden llevar a terapia, guardarlas en una cajita, hacer avioncitos, barquitos, viajar, o colgarlas y tenerlas siempre ahí para no olvidar. Gracias. Les amo. Gracias. Bueno, gracias Lau, un fuerte aplauso Gracias. por compartir esta pequeña técnica, estuvo muy buena. Y animarte al Zoom, ¿no? Que no, es muy difícil con todos los cuadraditos apagados. Bueno, voy a detener la grabación, así pues la subo. Vengo por acá. Le pueden dejar alguna palabra a la profe, alguna Sí, acá voy a poner pregunta. mi